familias de todo el mundo, hoy van a recibir un tema que se llama redes sociales como instrumento para edificar o destruir. Así que está muy interesante este tema y vamos a compartir esta noche con ustedes la palabra de Dios que está en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Le voy a dar unos 5 segundos para que usted busque en su Biblia lo que es Jeremías capítulo 1, versículo 10. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás. Perderás y destruirás. Edificarás y plantarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto bíblico es muy importante para cada uno de nosotros también, porque este fue el llamado de Jeremías, como el llamado que tenemos cada uno de nosotros, de lo que dice la palabra de Dios, lo que le dijo a Jeremías y nos dice a cada uno de nosotros: arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. A eso estamos llamados nosotros, a edificar, y también estamos llamados a arrancar y a derribar, pero las tinieblas de Satanás. Satanás es el que nos pone las trampas, que nos pone las barreras, y estamos llamados a tumbar esas barreras. Estamos llamados a tumbar esas paredes que nos pone Satanás y a edificar en la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy vamos a tener unos puntos muy importantes en la cual nos va a ser de mucha edificación para nuestra vida. En el primer lugar vamos a tomar cuatro puntos que influyen a nosotros como personas, si nos edifica o nos destruye. Pero estos 4 puntos, el primero que vamos a tomar es la autoestima. ¿Cómo influye las redes sociales en la autoestima de nuestra vida? El segundo punto es el entretenimiento. ¿Cuánto tiempo nos entretenemos nosotros con las redes sociales para nuestra destrucción o para nuestra edificación? Los contactos. También es un punto muy importante sobre los contactos, porque eso nos ayuda a ver con quiénes nos estamos nosotros relacionando, a quiénes estamos aceptando nosotros en las redes sociales. Y luego también vamos a tomar en el cuarto punto, que son las discusiones sanas, o son malas, o los diálogos que también nos ayudan a llegar a una comprensión. 4 puntos, y los otros puntos que vamos a compartir con ustedes, que ya va a ser para finalizar, y espero de que usted le encante este tema, porque para mí y para mi hermano creo que es de mucha edificación. Los otros puntos son 5, que van a ser 5 puntos muy cortitos. Les voy a compartir lo que vamos a desarrollar más adelante. Los otros 5 puntos que nos van a ayudar a edificar a nuestra vida, no solamente a los matrimonios, sino que también a los jóvenes y a los niños. 1. Las redes sociales no deben de reemplazar el contacto humano. Debemos tener autocontrol. 3. Las publicaciones deben de tener un propósito. 4. Las redes sociales no son negativas, pero debemos usarlas con sabiduría. Y el número 5 es: no debemos de seguir a todas las personas, sino a Dios. Hermano, si usted tiene un cuadernito para anotarlo, todo el tema que vamos a desarrollar es de mucha importancia para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Bueno, vamos a abordar entonces con el primer punto, que es la autoestima. La autoestima
es muy importante para nuestras vidas. Pero déjenme decirle que muchas personas quieren presentar su mejor ropa, muchas personas quieren presentar su mejor rostro, muchas personas quieren presentar su mejor momento, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros usamos estos aparatos electrónicos, lo que son celulares, lo que son las tablets, los iPads, las computadoras, debemos de tener mucho cuidado, porque cuando usamos estos aparatos empezamos a mirar lo que otras personas han publicado, como las celebridades, como los influencers, los que nos ayudan, según entre comillas, a animarnos. Y hay muchos otros ejemplos en la cual de personas que están también en las redes sociales en ventas por mayoreo, en ventas por menoreo, y ellos siempre están publicando y nosotros también siempre estamos tomando los teléfonos, las computadoras para ver las publicaciones de ellos. Pero, ¿saben una cosa? Que podemos tener una imagen distorsionada de esas personas. Uno se pregunta a veces cuando ve a esas personas con una gran alegría, ve una de esas personas con su mejor rostro, con su mejor sonrisa, con su mejor momento, con su mejor cuerpo, y nosotros podemos decirnos a cada uno de nosotros, uno se pregunta, porque también me ha pasado y me imagino que al hermano también le ha pasado, y a los hermanos que están aquí detrás de cámara y a ustedes que están escuchando el tema, ¿verdad? Dice, uno se pregunta, mi vida no es así. ¿Por qué yo no soy como esas personas? ¿Por qué yo no he alcanzado esos ideales como ellos se presentan? Yo no he alcanzado ese nivel de vida, esa calidad de vida. Y eso puede ser algo muy contraproducente en la vida de cada uno de nosotros. Dicen muchos estudiosos que han estudiado el comportamiento del ser humano, ellos dicen que esto es una auténtica depresión. Podemos llegar a una auténtica depresión. ¿Por qué? Porque los dispositivos, si nos damos cuenta, hermanos, tienen unos filtros. Pero le podemos llamar a esto una irrealidad al cuadrado. ¿Por qué una irrealidad al cuadrado? Ahorita se los explico. ¿Cuál es la realidad al cuadrado? La realidad al cuadrado es de que las personas que se presentan en redes sociales, para que no se vean sus imperfecciones, ellos lo que hacen es, se maquillan la piel. Se maquillan la piel, se echan pintura, se arreglan bien. Y aparte de maquillarse la piel, también usan lo que son los maquillajes digitales. Porque todos estos aparatos que nosotros usamos también traen filtros digitales que quitan las imperfecciones de la piel. O sea que eso es algo contraproducente, algo que demuestran ser, pero en realidad no lo son. O sea, joven, señorita, esposo, esposa, si usted ha caído en depresión y ha querido ser como esas personas, hoy le queremos decir aquí con el hermano que es necesario para cada uno de nosotros tener una red de apoyo. ¿Y qué es una red de apoyo para nosotros? Una red de apoyo es de que, así como muchos quizás de los que están viendo y están escuchando en este momento, también publican cosas en redes sociales, en las diferentes redes sociales que existen. Ustedes han de conocer. Bueno, publicamos, pero ¿qué es entonces tener una red de apoyo? Hermano, tener una red de apoyo es como el hermano y yo que estamos acá, que nos conocemos hace tiempo. Nos conocemos, tu mamá sabe lo que haces, tu papá sabe lo que publicas, tu esposo sabe lo que publicas, tu esposa sabe lo que publicas. Entonces, esa es la red de apoyo, que los demás sepan de lo que tú estás publicando, que los demás vengan y que te amen y que tú también los ames, y que no debemos de hacer las cosas a escondidas, sino que los que están en nuestro entorno
sepan lo que nosotros estamos publicando. Bueno, vamos entonces con lo que es el entretenimiento. ¿Qué es el entretenimiento? Las redes sociales, déjeme decirle que es un negocio. Ahora usted se preguntará, ¿por qué es un negocio? O quizás usted no lo sabe. ¿Por qué es el negocio? Alguien me decía, hermano, y compartía conmigo, y me decía esa persona, dice, ¿no sabes cuál es la mercancía de las redes sociales? Entonces yo le dije, no. O sea, si tú no lo sabes, me decía, quiere decir que la mercancía eres tú. Y yo me quedé sorprendido cuando me dijo, la mercancía eres tú. ¿Y por qué la mercancía somos nosotros? Porque el entretenimiento está diseñado para que nosotros seamos adictos al entretenimiento. Entonces, cuando nosotros somos adictos al entretenimiento, pasamos a ser mercancía en la medida que nosotros damos nuestra información. Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros ponemos nuestra información en las redes sociales, hermano, quizás usted lo ha experimentado, porque también yo lo he experimentado. Cuando yo quiero buscar algo por Facebook, por Twitter, por Instagram, y me pongo a buscar un libro, el segundo día me aparecen todas las publicaciones, hasta en YouTube, de las cosas que yo estaba buscando un día anterior. Y me empieza a mostrar muchos más libros. Y uno le da al teléfono y va siguiendo con el dedo y va siguiendo. Y las mismas publicaciones que a mí me interesan son los que ellos van publicando día a día. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de controlar. Y es muy importante. Entonces, es una parte del entretenimiento que se dirige a los sentidos. Y en eso debemos de tener cuidado. El entretenimiento se dirige a los sentidos. Los sentidos, los ojos, hermano, es una parte de los sentidos. Cuando nosotros vemos y estamos pasando, nuestros ojos ven. Los ojos es un órgano de la parte de los sentidos. Lo repito para que usted vaya entendiendo. Y los sentidos, ¿qué es lo que buscan los sentidos? Buscan placer. Eso es lo que buscan los sentidos. Entonces a veces nosotros sin darnos cuenta, empezamos a deslizar con nuestro dedo el teléfono, pasamos ahí hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, y sin darnos cuenta, nosotros pasamos a lo hermoso y decimos, esta publicación está bonito. Luego pasamos a lo sensual, y de lo sensual pasamos a lo sexy o a lo picante, y después de lo picante pasamos a lo obsceno, y después de lo obsceno pasamos a lo pornográfico, y después de lo pornográfico pasamos a lo que es corrupto, y entonces ahí ya estamos atrapados, lo que habíamos comentado, en una adicción de las redes sociales. Decía una persona, si usted le ha pasado eso mismo también y se ha vuelto adicto a las redes sociales y ha pasado por todo lo que estamos mencionando, decía una persona así, decía, estoy recuperando mi vida simplemente poniéndole límites a las redes sociales. Es importante entonces a veces cuando llegamos a una adicción ponerle límites a las redes sociales. Vamos con el tercer punto, que es el contacto. Los contactos, hermanos. Yo pienso que, hermano, que aquí en los contactos nosotros estamos un poquito más educados, que las personas están un poco más educadas en los contactos. Pero también hay un peligro en los contactos. Tenemos que tener en cuenta que en el internet nunca se olvida. El internet nunca se olvida. Cuando nosotros publicamos algo, los registros quedan. Si nosotros publicamos un video, quedan los registros. Si nosotros publicamos un mensaje, queda en el interno, quedan los mensajes. O un mensaje de voz, también queda en el interno lo que es el mensaje de voz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y otra de las cosas de los contactos es el fenómeno terrible del sexo.
Si ustedes se dan cuenta, porque a nosotros también nos pasa, creo, a mí en particular me pasa, y a veces tengo contactos que no tengo registrado en mi teléfono. Cuando me cae un mensaje y a la hora de ver están promocionando lo que es el sexo, y en todo, es en el mensaje interno del teléfono o en las redes sociales, lo que es Instagram, Twitter o lo que es Facebook. Nos siempre salen mensajes en la cual están promocionando todo lo que es el sexo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tenemos un momento de debilidad, especialmente, hermano, en estos tiempos, a los jóvenes, a las señoritas, que a veces en un momento de debilidad nos mandan una solicitud de amistad, ¿verdad? Eso es lo que es, una solicitud de amistad. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros le damos el clic y aceptamos la solicitud de amistad en ese momento. Pero a veces estamos tan débiles que no nos damos cuenta ni quién es la persona que nos está mandando esa solicitud de amistad. Si realmente es la foto que presenta en su perfil, o quizás puede ser un pederasta, alguien que está viendo cuál va a ser la otra subvíctima para poder acosar de ella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. O a veces ellos lo que hacen, hermano, empiezan a agarrar confianza con los niños, confianza con los jóvenes, con las señoritas, y poco a poco entonces, ¿qué hacen? A veces las señoritas o los jóvenes o los niños empiezan a mandar palabras cariñosas, de las palabras cariñosas les empiezan a mandar desnudos, de los desnudos empiezan... Y cuando ellos ya tienen toda esa información de las señoritas, de los jóvenes, de los niños, lo empiezan a hacer público en las redes sociales, y ahí vienen entonces las amenazas si no les entregan dinero o si no se ven en algún lado, que les van a acusar con sus papás o los intimidan de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado, y en este punto, hermano, hermana, señorita y joven que está viendo, vale la pena partir de la desconfianza. Usted no sabe lo que dice que es esa persona, según, entre comillas, lo que dice, quizás no es lo que se está presentando. Entonces, este punto es, vale partir de la desconfianza. No aceptemos todas las solicitudes de amistades. Bueno, vamos con el cuarto punto. Creo que vamos un poquito corriendo, pero está muy interesante. A mí se me hace muy interesante. Yo pienso que a usted también, y espero de que usted esté anotando en su cuaderno, en su libreta, porque al último vamos a tomar también lo que es la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, vamos con las discusiones. ¿Qué son las discusiones? Muchas personas escriben no para discutir. Si usted se ha dado cuenta, hermano, porque yo siempre también estoy en las redes sociales, por ejemplo, en los debates, pero muchas personas no están para discutir, no están para dialogar, sino que muchas personas están en las redes sociales para desahogarse. Muchas personas están en las redes sociales porque quieren desahogar su frustración, su furia, su ira, y ellos se quieren descargar de todo eso, y a veces nos tratan mal. Nosotros como cristianos lo que hacemos es a veces compartir con educación en defensa de la fe, en defensa de la iglesia, pero ellos descargan su furia contra nuestra persona. Entonces es muy importante que también nosotros debemos de moderar en las discusiones. A veces debemos de moderar, o debemos de bloquear, o debemos de borrar también esos mensajes que no son edificantes para nuestra vida. Entonces, estos son los 4 puntos importantes, hermanos, que ustedes acaban de escuchar: lo que es la autoestima, el entretenimiento, el contacto y las discusiones. Ahorita vamos a desarrollar los otros 5 puntos, pero también le voy a dar la oportunidad al hermano para que él
nos dé algo de lo que piensa de este tema. Sí, hermanos, es cierto, hermanos y jóvenes que nos están viendo atrás de cámaras, también les queremos avisarles como es un llamado de atención para cada uno de nosotros, para que nosotros no podemos caer en esas situaciones que ha pasado a varias personas. Y especialmente yo diría también como recomendación a los padres, como somos padres de familia, a ver a nuestros hijos. ¿En dónde están nuestros hijos metidos en las redes sociales? A veces muchas personas le dan el teléfono, le dan el tablet para que los niños se estén entreteniendo. Está bien, pero si también nosotros como padres estamos viendo qué es lo que los niños están viendo, porque uno nunca sabe, hoy en día los niños más pequeñitos ya son más inteligentes que uno, entonces a veces uno no sabe lo que ellos están viendo. Entonces yo pienso que es una recomendación para los padres de familia y como las madres también, que ellos estén dando cuenta a los hijos qué es lo que están viendo. Como decía nuestro hermano Damon, que a veces en las redes sociales, a veces por ver algo bueno, encontramos algo malo. A veces decía nuestro hermano que a veces alguien que no hay donde desahogarse se está grabando videos para desahogarse en las redes sociales. Y va llegando los niños, van viendo, ¿y qué están aprendiendo los niños ahí? Cosas, palabras que no son agradables, ellos ya están aprendiendo y ya al ratito ellos ya se lo están aprendiendo. Entonces yo pienso que es un llamado de atención para nosotros padres y también como los jóvenes que nos están sintonizando y también de lo que decía de todo esto, es algo beneficio para cada uno de nosotros. Claro que sí. Vamos a continuar entonces con los 5 puntos importantes, y esta sí, prepares la palabra de Dios, porque esta la vamos a hacer también con la Biblia, y creo que el hermano está preparado para compartir con nosotros la palabra de Dios. Y vamos a ir entonces con estos 5 puntos que van a ser cortos, y aquí también vamos ya a ir disminuyendo en nuestro tema, para que usted también no se canse, y lo que también esté motivado en este momento, así como lo estamos nosotros. Bueno, vamos a ir entonces en la Biblia en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. Así es. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: tendrían muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo. Por escrito con papel y tinta, espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El apóstol Juan aquí nos habla en la palabra de Dios. El hermano ya que nos compartía en este momento. En ese momento, cuando el apóstol estaba compartiendo con las otras comunidades, dice la palabra que él prefería hacerlo por escrito con papel y tinta. Pero si el apóstol Juan estuviera vivo hoy, dijera de esta manera, lo vamos a leer, dice: tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por Facebook, prefiero no hacerlo por Instagram, prefiero no hacerlo por Twitter, sino que espero ir a verlos y hablarles, dice el apóstol San Juan, personalmente. Prefiero, dice, hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. O sea, que cuando nosotros compartimos en las redes sociales, hay parte de gozo, ¿verdad, hermano? Como lo que estamos haciendo ahorita. Hay parte de gozo. Pero dice el apóstol San Juan que para que nuestro gozo sea completo, dice, es mejor ir personalmente. O sea que en este punto, que es muy importante, en el número 1, las redes sociales no deben de reemplazar el contacto humano. Porque si nos damos cuenta ahorita que estamos llenos de muchas redes sociales que no son malas, que son buenas, pero a veces solamente lo hacemos por las redes sociales, pero ya no tenemos el contacto humano. Ya no tenemos el contacto con nuestros padres,
ya no tenemos los padres el contacto con nuestros hijos, ya no tenemos contacto personalmente con nuestros vecinos, sino que a veces ya solo les mandamos mensaje o mensaje escrito o mensaje de voz. Entonces, este punto número 1, muy importante, que es no reemplazar el contacto humano por las redes sociales. Vamos a ir entonces con el otro punto que está en la palabra de Dios, hermano, que está en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Palabra de Dios. En el 16, hermano, si nos puede compartir también el versículo 16. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Mire, ¿qué es lo que nos dice San Pablo a los Efesios? Examinen pues con mucho esmero su conducta. Dice, no anden como tontos, dice, no anden como tontos. O sea, Pablo a los Efesios les hace una recomendación que dice, no ande como tontos. E igual en estos tiempos es fácil dejarse llevar por el contenido de las redes sociales. Hay mucho contenido en las redes sociales, pero a veces nos dejamos llevar, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios, como tontos. Dice, sino que compórtense, dice, como hombres sensatos. O sea que nosotros debemos de ser sensatos y de escoger qué es lo que edifica a cada uno de nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, si usted le va a dar un teléfono a su hijo, es porque usted sabe que su hijo ya razona y que ese teléfono va a ser para edificación para la vida de él. Pero si el teléfono es para su destrucción, ¿usted le daría el teléfono a su hijo? No, entonces estaríamos actuando como tontos, porque en vez de ayudar a nuestros hijos a edificarse, los estamos entonces destruyendo. Y dice el apóstol a los Efesios, el apóstol Pablo, él dice que debemos de ser sensatos y que aprovechemos el momento presente, porque estos tiempos, dice, son malos. Entonces, debemos de tener un autocontrol en nuestra vida. No debemos de ser libertinos y hacer lo que sea, no, claro, y hasta nosotros de adultos también lo podemos cometer y podemos tener esa libertad y hacer lo que queramos, pero no tiene que ser así, porque actuaríamos como tontos, sino que tenemos que actuar como sensatos e inteligentes, porque estos tiempos son malos. Entonces debemos de tener un autocontrol. Vamos entonces con el número 3, que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Por lo tanto, ya no coman, beban o hagan lo que sea. Hágalo todo para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, las publicaciones deben de tener un propósito. Todo lo que nosotros publicamos debe de tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras publicaciones nuestras en las redes sociales? Prácticamente no tenemos que publicar lo que nosotros queremos, porque a veces publicamos cosas que no edifican a las demás personas, no edifican a los jóvenes, no edifican a las señoritas, no edifican a los niños, y tampoco edifican a los matrimonios. Entonces, sin embargo, esto no es una excusa para que nosotros nos dejemos llevar por el momento y postear comentarios, imágenes, textos, videos que no son para alabar a Dios. Ya lo que el hermano nos compartía con la palabra de Dios, lo que dice Pablo a los Corintios, dice, por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo
para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Todo lo que vamos a publicar en las redes sociales, que sea, hermano, para la gloria de Dios. Ese tiene que ser el propósito. Ese tiene que ser la finalidad. Eso tiene que ser el objetivo para nosotros como cristianos de publicar en las redes sociales. Tener un propósito que es para la gloria de Dios. Bueno, vamos entonces a partir con el número 4 que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. Palabra de Dios. ¿Es 1 Corintios, hermano? Sí, 1 Corintios 10, 24. Ajá. Que cada uno... ¿Sí? 10. Ah, bueno. Sí. Entonces, léalo, hermano. Léalo de nuevo. Okay. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. Como pues todos los que se vende en el mercado sin plantarse problemas de conciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en este punto también es muy importante lo que el hermano nos compartía. También me recuerdo de otro texto bíblico, hermano, que decía San Pablo. Decía él, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me hace bien. Entonces, las redes sociales no son negativas, hermano y hermana, joven, señorita, niño que nos está viendo en este momento. Las redes sociales no son negativas, pero debemos usarlas con sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Así es como debemos nosotros de usar las redes sociales. Las redes sociales son de mucha ayuda para cada uno de nosotros en la actualidad para publicar la palabra de Dios. Pero si queremos nosotros sacar mucho provecho positivo por medio de las redes sociales, debemos de tomar en cuenta a Dios en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros hacemos a nivel público. Debemos de tomar buenas acciones y pensar si Dios está orgulloso de lo que nosotros estamos publicando. Eso es lo que nosotros debemos de. Si realmente Dios aprueba lo que nosotros estamos publicando en redes sociales. Entonces, las redes sociales no son negativas, pero debemos de usarlas con sabiduría. Vamos entonces al siguiente texto bíblico que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Quiero que lo lea, hermano, está en 1 Corintios 6, 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me hará esclavo de nada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí, eso era lo que estábamos comentando, de que las redes sociales tienen que tener un propósito. Lo que el hermano nos compartía con la palabra de Dios en este momento, todo nos está permitido, todos tenemos la libertad de hacer lo que queremos, pero no todo nos conviene. O sea, no todo lo que publicamos en las redes sociales nos conviene. Nos está permitido, sí, pero no nos conviene. Dice también, no todo me está permitido, pero no todo me hace bien. O sea, que si nosotros publicamos cosas obscenas, desnudos, hay muchos niños que hacen cosas detrás de cámaras, detrás de sus padres. Los padres no saben lo que ellos están publicando y hacen muchas cosas en redes sociales que a veces uno se sorprende. ¿Está permitido? Sí. ¿Pero le conviene a su hijo? No. ¿Le está permitido al joven, a la señorita? Sí. ¿Pero todo le conviene? No. No todo le conviene. Entonces es muy importante ese punto. Vamos a compartir este otro texto bíblico, hermano, que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice así, sigan mi ejemplo como yo sigo
el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este punto es sumamente importante para cada uno de nosotros. Joven, usted que ha escuchado este tema, que está escuchando en este momento, y yo me imagino de que usted ha apuntado algunos puntos que le han captado su atención en este momento. A usted también, madre de familia, padre, esposos que están ahí. Quizás también nosotros hemos cometido errores a la hora de tener un teléfono y estar en las redes sociales, que quizás no están ayudando para nuestra edificación, sino para nuestra destrucción. Entonces, dice la palabra de Dios, lo que el hermano nos compartía, también San Pablo lo decía: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, no debemos de seguir a todas las personas, sino a Dios. Pablo nos lo recomienda enfáticamente. Y él dice que debemos de tener solo a una persona a la cual seguir, admirar, imitar, que es a Jesucristo nuestro Señor. A Él es al quien debemos de seguir. Pero Pablo dice, no solamente sigan a Cristo, no, dice Pablo, sigan mi ejemplo, dice Pablo. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, a esas personas son a las que debemos de seguir. El ejemplo de esas personas que siguen el ejemplo de Cristo. Como podemos dar alguna información de muchas personas que siguen el ejemplo de Cristo, que nos han edificado nuestra vida. Como Fray Nelson Medina, un colombiano, un sacerdote colombiano, que él sube videos diariamente para la edificación de nuestra vida. Como al padre Pedro Núñez, también él nos ayuda, porque ellos siguen el ejemplo de Cristo. Entonces también nosotros podemos ver las publicaciones que ellos hacen. El padre Luis Toro, el padre Marcos Galvis, y tendríamos aquí muchos ejemplos de muchos sacerdotes que hacen publicaciones, no solamente sacerdotes, sino que también laicos que siguen el ejemplo de Cristo. Y si nosotros seguimos esas publicaciones, nos estamos alimentando de la palabra de Dios y estamos siguiendo al mismo Cristo. Ahí es donde debemos de poner nuestra mirada, en Cristo, en Dios debemos de poner nuestra mirada. Entonces, este tema es sumamente importante para cada uno de nosotros. A mí me ha hecho de mucha edificación de haber investigado, de haber compartido con ustedes este tema, porque no solamente es para los jóvenes, no solamente es para las señoritas, sino también es para los niños y para los matrimonios, para todo público en general. Recuerde, hermano y hermana, que hemos compartido con usted esta noche, que son 9 puntos muy importantes. ¿Cuáles son los puntos que compartimos con usted? La autoestima. El otro punto, el entretenimiento, los contactos, las discusiones. Y luego los puntos que acabamos de terminar para la edificación de nuestra vida, que son: las redes sociales no deben de reemplazar el contacto humano. Debemos de tener un autocontrol. El otro es: las publicaciones deben de tener un propósito. Las redes sociales no son negativas, pero debemos de usarlas con sabiduría. No debemos de seguir a todas las personas, sino solamente a Dios. Hoy compartimos con ustedes este tema muy interesante, que es redes sociales como instrumento para edificar o destruir. Hermano, le dejo este tiempo a usted para que también nos comparta, y yo creo que también ya vamos finalizando nuestro tema y le damos gracias a Dios. Sí, así es, hermanos. Yo pienso que hemos escuchado el tema que se ha llevado de las redes sociales, y es cierto, hermanos, lo que hemos escuchado es así.
sabemos que las redes sociales es bueno, pero hoy en tiempo, ¿cómo lo estamos usando? Supuestamente que las redes sociales, los celulares, todo eso, es para tener contacto con los hermanos más lejanos y no para los que están cerca de uno. Ahora lo usamos al revés. Si vemos cualquier parte de los trabajos, donde van los buses, a veces hay discusiones, ya ni saben quién escuchar lo que cada uno quiere poner. Y estar en unidad es como tener en familia. Las redes sociales es para tener contacto con los lejanos. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo usamos al revés, para tener más alejado el cercano. No, hermanos, debemos de ver bien, usar bien las redes sociales. Les invitamos, jóvenes, que ustedes hoy este tema lo han escuchado y le han visto cómo cada uno de ustedes, no sé en dónde están ustedes, y cada uno de ustedes está examinando a ustedes lo que están haciendo, lo que están compartiendo. Cada uno de ustedes estarán examinando. Hermano, algo que le quiere decir a todos los jóvenes que nos están viendo. Sí, en esta noche, con la palabra de Dios que nos ha enfatizado hoy, les quiero decir de que las redes sociales, lo que decíamos en el tema, no son buenas. Son buenas, pero no son buenas en la medida en que nos destruyen nuestra vida, en que destruyen a los matrimonios, a los jóvenes o a las señoritas. Pero si usted le está haciendo daño en este momento, es también tiempo de que usted reduzca un tiempo y pueda también apartarse por un tiempo y luego rehacer otra vez, pero ya con un propósito divino para la edificación de las demás personas que nos están viendo, como los niños, los jóvenes, señoritas, inclusive a los matrimonios. O sea que las redes sociales son muy importantes y nos ayudan a comunicarnos, como lo estamos haciendo hoy en día con ustedes, con alegría, con entusiasmo de compartir la palabra de Dios. Sí, así es. Es cierto, hermanos, que así tiene que ser. Entonces, hermanos, hemos llegado casi al punto final y también tenemos a nuestros hermanos que están detrás de cámaras, que ellos van a ver los comentarios, los saludos, algo que ellos tienen ahí. Adelante, mi apreciable hermano y hermana. Qué bendición estar aquí, escuchar siempre la palabra de Dios. Le mandamos saludos siempre a los hermanos que estuvieron visualizando. Esperemos que aprendieron, que captaron y para poder practicar. Saludos ahí al hermano Norberto Benítez, May Ventura, Henry Roblero, Ramos José, Margarita Maribel Macías, Audencio Martín, Manuel García, Wolfrano Milena Fuentes. Dios siempre nos ha dado la tecnología, pero es cuestión de saber utilizarlo para beneficio, no para destruir nuestra vida. Saludos a Sandra, saludos a María del Carmen, saludos a Ana.